buenos días. En esta oportunidad daré un refuerzo de lo que es la tabla periódica. Para iniciar, la tabla periódica es un esquema diseñado para organizar y segmentar cada elemento químico de acuerdo a las propiedades y particularidades que posea. Actualmente la tabla periódica se clasifica según el orden creciente del número atómico, el cual está relacionado con la masa atómica. ¿Qué significa esto? Que si ustedes observan, tenemos acá el primer elemento que se encuentra en el primer nivel. Este elemento, que es el hidrógeno, solamente tiene un protón y por eso se ubica acá, igual un electrón, es decir, es muy pequeño. Igual tenemos lo que es el helio. A medida va aumentando lo que son los niveles o las filas, la masa del átomo va aumentando. ¿Esto qué significa? Que si yo, en el caso del carbono, que tiene 6 electrones, 6 protones, siempre va a ser así. Eso significa que la tabla periódica nos da la información de todos los elementos existentes en la naturaleza. Y la tabla periódica fue propuesta y elaborada por varios científicos. Dentro de ellos tenemos el científico Mendeleev, que él muy bien predijo la ubicación de los elementos de la tabla periódica. Él incluso predijo elementos que todavía en ese momento no estaban descubiertos, y por esa razón un elemento de la tabla periódica se llama Mendeleev en honor a él. Entonces podemos nosotros establecer la forma de lo que es la tabla periódica. Entonces, primero vamos a comenzar a explicar en forma general la parte, cómo está organizada. En este caso tenemos los periodos que van todos hacia abajo. Entonces nos dicen que los periodos son filas horizontales que se enumeran con números arábicos del 1 al 7 e indican la cantidad de niveles de energía o los orbitales que tienen los átomos de los elementos que se ubican en dicho periodo. Entonces en este caso podemos tomar el primero, son 2, luego el segundo periodo, en este caso tenemos 2, 4, 6, 7, 8 elementos, y así va a ir aumentando hasta completar los 7 elementos. Estos dos filas que se encuentran acá son parte de ellas. Entonces podemos decir que la tabla periódica tiene en su totalidad 7 filas. Luego tenemos lo que son los grupos o familias, que van a estar ubicadas cada una de estas que podemos observar acá. Entonces, ¿qué van a hacer los grupos o familias? Están ubicados en columnas, representan propiedades similares y se encuentran enumeradas del 1 al 18. Los grupos 1 y 2 y los 13 al 18 se les conoce como representativos, y los grupos del 3 al 12 se conocen como elementos de transición. En este caso podemos observar que estas familias, que en este caso sería el 1 y el 2, y luego el 13, el 14, el 15, 16, 17 y 18, se conocen como elementos representativos. Todo lo que está acá de amarillo van a ser los elementos de transición, y estos que están fuera de él se conocen como elementos de transición interna o tierras raras. Entonces, de esa manera podríamos decir que se ubican todos los elementos de la tabla periódica, pero para ello también tenemos características muy particulares. Por ejemplo, toda esta parte de aquí, desde que está el rojo, el rosado, toda esta amarilla, se le conoce como metales. Y los metales son sólidos a temperatura ambiente, excepto el mercurio, el cual es líquido. Y estos metales pueden conducir electricidad con facilidad y que poseen. Entonces aquí tenemos algunas aplicaciones de los metales. Se utilizan para crear dispositivos electrónicos, herramientas, para joyas, en el caso del oro, la plata, y para hacer, como en este caso, vehículos y otro tipo de elementos.
caso de máquinas. Luego tenemos toda esta parte de acá, en este caso está ubicada con el color azul y este rosado, se conocen como no metales. Los no metales suelen ser sólidos, líquidos o gases a temperatura ambiente y son malos conductores de electricidad. En este caso tenemos algunos ejemplos como el carbono, el fósforo, en este caso también el diamante, el azufre, el bromo. Estos son algunos elementos de los no metales. Y tenemos estos otros elementos que se conocen como elementos de transición interna o tierras raras. Estos se ubican fuera de la tabla periódica debido a sus propiedades magnéticas, luminiscentes y electroquímicas, que son únicas. Estos elementos ayudan a que mucha tecnología rinda con un peso reducido, emisiones reducidas, consumo de energía y darles una mayor eficiencia a cada uno de los aparatos que estos tienden a fabricarse, y de igual manera un rendimiento. Tanto lo que es la velocidad, la durabilidad y la estabilidad térmica. Actualmente las tierras raras es uno de los principales componentes de la mayor parte de componentes electrónicos que se utilizan en los aparatos eléctricos. Ahora vamos a hablar un poco de los grupos o familias en particular. En este caso tenemos el primer grupo, que está aquí ubicado de color rojo. Se le conoce como metales alcalinos. Estos tienen un solo electrón en su nivel de energía más externo, pero con tendencia a perderlo. Entonces podemos decir que los grupos o familias están ubicados de acuerdo a su orbital externo. En este caso tenemos que este grupo, todos los elementos acá terminan en un solo electrón. Luego tenemos el segundo grupo o familia, que se le conoce como alcalinos férreos. Estos elementos químicos tienen solo dos electrones en su nivel externo, con tendencia también a perderlos. En este caso, estos dos prácticamente tienden a perder sus electrones. Luego tenemos acá este también que es bien importante, que es el grupo 18, que comprende los gases nobles. Estos gases nobles están ubicados acá al final, el grupo final, porque ellos tienen una mayor estabilidad. Ellos prácticamente, como tienen completa su última capa, ellos son poco reactivos. Entonces todos estos elementos que están ubicados acá necesitan parecerse a los que son los gases nobles para cumplir su estabilidad. Luego tenemos acá el grupo 17, que comprende a los halógenos. Entre ellos tenemos el cloro, el flúor y todos los elementos que se ubican acá. Estos elementos prácticamente son muy electronegativos y ellos tienden a ganar electrones de estos grupos. Y luego tenemos acá estos elementos, en este caso son del 14 elementos del carbonoide, donde se encuentra el carbono. Luego tenemos acá los metaloides. Estos metaloides o semimetales se ven separados en una línea de elementos. Representan propiedades intermedias entre metales y no metales. En este caso tenemos toda esta línea de acá y parte de ellos que van a ser lo que son los metaloides. Así como leímos hace un momento, tienen propiedades intermedias. Entonces, de esta manera muy breve les he explicado un poco de la estructura de la tabla periódica. Fue un placer haberles ayudado. Muchas gracias.